Que todos nosotros tenemos conciencia de que no es grato que a uno lo anden corrigiendo paso a paso, y menos cuando estas correcciones vienen de un hermano menor. Estoy hablando en términos generales. Tiene que haber sido muy incómodo dentro de la familia de Leí que Nefi siempre estuviese corrigiendo a sus hermanos mayores. Y por supuesto, bajo la perspectiva de Lamán, Lemuel, no tiene que haber sido muy agradable que su hermano menor siempre estuviese eh, corrigiendo las cosas que ellos obviamente no hacían bien. Al comenzar el estudio y la lectura, y estoy seguro que ustedes ya lo han leído en el capítulo 16, efectivamente se muestra de que Nefi le habló muchas cosas, ya en los capítulos anteriores, recuerdan en el capítulo 15 como lo analizamos la semana pasada. Eh, se verifica, especialmente en el versículo 1, de que ellos están conscientes, dice, que Nefi les había hablado cosas duras. Incluso denota ahí en el versículo 1, más de lo que podemos aguantar. O sea que ya la paciencia estaba al límite. En el versículo 2 específicamente dice, y sucedió que les dije que yo sabía que había hablado palabras duras contra los inicuos, según la verdad. Y a los justos he justificado y testificado que ellos habrían de ser enaltecidos en el postrer día. Por lo tanto, y aquí hay un consejo muy interesante, los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. Díganme si no, cuando uno escucha un discurso o algo que tiene que ver con alguna amonestación, y cuando estas cosas no están relacionadas con nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo las cosas correctas, normalmente estas frases y estas palabras pasan en una forma muy espontánea por nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros, aún en las conferencias generales o cuando nuestro obispo se para y habla en el púlpito o algún hermano en la sacramental, y de repente toca un tema exactamente que nos toca a nosotros? A veces acusamos el golpe. Y qué bueno que sea así. Muchas personas tienen la buena disposición de tomar estos consejos, sobre todo cuando se trata de, en términos generales, ¿cierto? Cuando uno habla a una congregación, definitivamente alguien está recibiendo ese mensaje en una forma muy directa. Cuando esto ocurre, qué bueno que tengamos actitudes humildes, tolerantes y de alguna manera, eh, de alguna manera decir también con mansedumbre, recibir estos consejos y hacer los ajustes en nuestra vida de acuerdo a la intención de poder caminar derechito hacia la vida eterna. Pero en ocasiones también, cuando tenemos algo de orgullo en nuestros corazones, estas palabras, lejos de ayudarnos, nos comienzan a doler, nos ofenden. ¿Han escuchado eso? Nos ofenden. Creo que hemos escuchado en muchas ocasiones a psicólogos, a personas que trabajan esto del carácter, de las personalidades, y siempre he aprendido que en realidad nadie podría ofendernos. Lo que ocurre efectivamente es que nosotros dejamos la posibilidad de ofendernos con las palabras que escuchamos o las actitudes de otras personas. Por lo tanto, esa ofensa no viene del otro, sino que nosotros generamos esa situación en nuestra vida. Y efectivamente, cuando esto ocurre, uno tiende a autojustificarse. O sea, cuando viene una crítica, inmediatamente nosotros decimos, bueno, pero no fue mi intención. O todos lo hacen. O en realidad no me di cuenta. O etcétera. Siempre tratamos de que quedemos en una actitud de inocencia y que no fue culpa nuestra. Es tan importante reconocer nuestras faltas, porque ahí parte justamente el proceso tan conocido por todos que es el arrepentimiento. Si nosotros no partimos con el primer paso, difícilmente vamos a hacer el segundo, el tercero y hasta el sexto, como hemos aprendido que es el proceso del arrepentimiento. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos, en ese minuto pueden comenzar los cambios y en buena hora. Pero cuando nosotros no reconocemos ese error, empezamos, insisto, a autojustificarnos.
contaba yo la experiencia de uno de mis hijos hace algunos años, bastantes años, y, y ocurrió que estaban ellos jugando con una pelota en un espacio reducido en la casa. Y de repente ocurrió lo que iba a ocurrir. Yo estaba en la otra sala y escuché el quiebre de una lámpara, pero fuertemente, y un silencio absoluto. Y ahí estaban mis 5 hijos jugando, tenían maravillosa, un maravilloso partido de fútbol en el living del hogar. Bueno, y cuando llegué yo al lugar, lo obvio que pregunté fue, no, ¿qué pasó? Pero todos mis hijos estaban en esta actitud, como diciendo, no tengo la menor idea. Y le empecé a preguntar uno a uno, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Y todos decían, no, yo no, yo no, yo no. Y esto parece ser que es una actitud bastante normal en el ser humano. O sea, yo concluí finalmente que esa lámpara se había caído sola. Algo había ocurrido en el planeta que movió esa lámpara y se quebró por sí misma, porque mis hijos todos eran inocentes. Bueno, después al final solucionamos la situación de cualquier manera, no se preocupen. Pero ¿qué ocurre? Este solo acto, aún con mis pequeñitos, es una situación muy normal en el ser humano. Los que hemos ido al templo recordarán la actitud de lo que ocurrió en el comienzo con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Adán fue consultado en relación a lo que había ocurrido cuando se comió el fruto. Y él dijo, no sé, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. ¿Ah? O sea, él inmediatamente tuvo esa actitud. Bueno, entonces fue donde Eva y le dijo, Eva, ¿qué pasó? No sé, le dijo yo. La serpiente me engañó y yo comí. Satanás, ¿qué hiciste? No sé. Y ahí está otra vez la actitud. Yo he hecho lo mismo que he hecho en todos los lugares, como diciendo, aquí yo no tengo culpa en esto. La naturaleza del ser humano siempre es tratar de sacarse estas responsabilidades de lo que hemos hecho. Esto realmente, como concepto, no es muy agradable y no es muy correcto. Básicamente, porque cuando nosotros no reconocemos nuestras faltas, no tenemos la posibilidad de poder arrepentirnos o no queremos arrepentirnos, no entramos en ese proceso. Por lo tanto, nos autojustificamos y la autojustificación en ninguna manera es buena. Lo que sí es correcto es la justificación correcta, pero de alguien que tenga esa, por así decir, mayordomía o misión de justificar al ser humano. Y ustedes saben exactamente quién es esa persona. Jesucristo nos justifica cuando corresponde. Y entonces podemos, a través de él, entrar en este proceso perdón, de arrepentimiento. Perdón. Esa es la manera entonces como nosotros entramos humildemente, no con orgullo, no con soberbia, a cambiar nuestra actitud y decir, mira, esto lo estoy haciendo mal, voy a comenzar a caminar por este otro camino. Esta se encuentra en Doctrinas y Convenios, sección 20, versículo 30. No lo olviden, muy fácil, 20, 30. Y dice así, y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Es justa y verdadera. Aquí sí tenemos una justificación correcta. No nuestra autojustificación que nos separa y nos saca de la posibilidad de arrepentirnos, sino que a través de Cristo podemos ser justificados. Él ya pagó esas faltas, esos sufrimientos. Incluso, yo diría, pensando en el ejemplo de mis hijos, pagó también el precio de esa lámpara. Por lo tanto, no tenemos, no tenemos que enojarnos cuando alguien viene y nos reprende. Y ojo, que cuando nos enojamos es porque algo de culpa tenemos. Nefi nos enseña de que los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Sin enojo, amigos. Seamos humildes y reconozcamos y busquemos
la ayuda de quien sí la sabe dar. Me refiero a nuestro Salvador Jesucristo. En el versículo 5 finalmente dice que se humillaron ante el Señor de tal modo que sentí gozo, dice Nefi, y grandes esperanzas de que anduvieran por las sendas de rectitud. Bueno, esto se repite muchas veces. Se arrepentían, volvían a murmurar, se arrepentían, volvían a murmurar. Y yo creo que es un poco lo que ocurre con nosotros también. A veces miramos a Lamán y Lemuel como personas bastante desobedientes y lejanas a nuestras actitudes, pero déjenme decirle que en ocasiones nos comportamos bastante como ellos. ¿Ah? Siempre estamos cayendo, siempre estamos cometiendo errores y al día siguiente decimos, bueno, parece que estamos mal y empezamos a reconocer nuestras faltas. Qué bueno que así sea. El problema es que en el caso de Lamán y Lemuel esto era constante. Volvían a murmurar y volvían a murmurar y bueno, los arrepentimientos de esa forma parece ser que no funcionan mucho. Lo alegre y lo interesante de este capítulo es que finalmente, como habíamos hablado la semana pasada, que ellos habían vuelto a Jerusalén a buscar la familia de Ismael. Y esto tenía un propósito. Bueno, aquí se concretan estos buenos deseos y la visión, y por supuesto con la ayuda de Dios, de Leí, con la ayuda de Dios. Qué maravilloso es poder leer estos versículos. Y recuerden ustedes que todo esto está siendo contado por Nefi, no olviden ese contexto. Y en el versículo 8 dice que así cumplió mi padre con todos los mandamientos del Señor que le habían sido dados. ¿Ah? Reconocer que su padre había sido fiel. Y también en ese mismo versículo dice, y también yo, dice Nefi, había sido altamente bendecido del Señor. Y ese es otro concepto que de alguna manera podemos vislumbrar o podemos ver la naturaleza de Nefi. Siempre él fue un hombre agradecido, obediente por un lado, pero agradecido por lo que Dios le había dado, sin pensar que todo fue color de rosa, no, para nada. Hubieron problemas, hubieron situaciones estresantes, hubieron desafíos, pero siempre Nefi estuvo reconociendo la mano de Dios en todas las cosas y me imagino agradeciendo por las bendiciones que había recibido. En este capítulo ocurren hechos que son muy conocidos por todos, aún los niños en la primaria, me recuerdo, cuando yo estaba en la primaria y también mis hijos, mis nietos, siempre llegaban contando cuando las maestras le contaban esta historia del libro de Mormón. Bueno, aquí está. En el capítulo 16 encontramos que en el versículo 10, con gran asombro, dice, vio, leí, que en el suelo había una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada. Y la esfera
lo vamos a analizar inmediatamente. Vale la pena entender y aprender en relación a esta esfera preciosa que es la Liaona. En el versículo 16 dice que ellos siguieron las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Fíjense ustedes, podríamos pensar que era una especie de brújula. Hoy día es muy fácil entender el concepto. Hoy día tenemos estos aparatitos milagrosos en nuestros bolsillos que son los celulares, que queremos ir a una dirección, ponemos el GPS, ponemos la dirección y ni siquiera pensamos en nada más y nos lleva exactamente al punto donde queremos ir. Probablemente hoy día no es tan espectacular este tipo de tecnología. Sin embargo, en ese tiempo, imagínense ustedes, con la precariedad que significaba estar en el desierto, qué sé yo, tener un instrumento para poder definir dónde ir, no deja de ser realmente un milagro. Aunque también es un milagro el celular que hoy día tenemos en nuestra mano. Ojo, a veces también hay tanta tecnología con nosotros que a veces también no dimensionamos lo que esto significa en términos de bendiciones para nuestras vidas también. Y por supuesto, estas cosas, ojo con los celulares, pueden ser también tomadas por el enemigo y empezar a hacer tantas cosas negativas como sabemos que ocurren. Así que tenemos que ser sabios para utilizar estas cosas de una manera correcta. No estoy hablando del GPS, estoy hablando de la internet, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la tecnología que está relacionada con los celulares hoy en día. Una de las cosas que tenemos que entender, que de acuerdo al capítulo 16, que esta Liaona tenía dos propósitos. Y vamos a analizar esto porque es muy interesante. Una que, como decía, tenía estas agujas que de alguna manera indicaba dónde nosotros podíamos ir, en este caso ellos, donde ellos podían ir. Pero también no olvidemos esto, que a veces no lo hablamos mucho, en el versículo 29, y dice, y también se escribía sobre ellas una escritura nueva, que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor. Y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y después, al final menciona, y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Entonces tenemos a esta Liaona que no tan solo eran algunas agujas que nos indicaban dónde podíamos ir, los parajes más fértiles como Nefi lo indica, sino que también aparentemente, y esto por eso les mencionaba yo el celular, debía tener una pantallita o algo que permitía que ellos pudieran leer una escritura que de cuando en cuando aparecía. Y que eso tenía un propósito diferente. La dirección la marcaban las agujas, ¿cierto? Pero esta pantallita, me encantaría saber cómo era. Yo siendo pequeño, me acuerdo cuando era de la primaria, cuando era joven, siempre decía, ¡ay, cómo me habría gustado tener esa Liaona en mi mano y haberla revisado y haber tenido la experiencia de saber qué es lo que realmente recibió Leí y su familia? Bueno, alguna pantalla tiene que haber tenido para que ellos pudieran leer estas escrituras. Y el otro elemento, ya tenemos que tenía estas agujas y tenía una pantallita que daba una escritura que iba cambiando. ¿Lo tienen claro? Muy bien. Pero lo otro era el funcionamiento. Funcionaba a pila, funcionaba a corriente, funcionaba ¿cómo? Bueno, milagrosamente aprendemos de que funcionaba, dice en el versículo 28, de acuerdo con la fe y diligencia y atención que nosotros le dábamos. Fíjense ustedes qué milagroso. O sea, estaba relacionado y supeditado a qué hacían ellos para que este instrumento funcionara. Ya les decía que cuando pequeño siempre tenía el anhelo de haber conocido esta Liaona y haberlas tenido en mi mano. Agujas, alguna pantalla y el funcionamiento era a través de la fe y de la diligencia que ellos le daban. A través de los años y en la medida que fui creciendo y fui aprendiendo de algunos líderes, una vez escuché de que cada uno de nosotros
tiene la oportunidad de experimentar exactamente lo mismo que experimentó la familia de Leí con la Liaona. Y me refiero a que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos la oportunidad de poder recibir una Liaona individual para que le pueda indicar exactamente dónde ir, para que le pueda indicar exactamente qué hacer con las escrituras que pasa de cuando en cuando, y que funcione de la misma manera como la Liaona funcionaba. Y esto yo estoy seguro que ustedes ya lo saben, me refiero al Espíritu Santo. Ese tercer miembro de la Trinidad que tiene la función de testificar de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, tiene la gran misión de poder influenciar a cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, o sea, a nosotros, y poder entonces indicarnos exactamente y hacer exactamente lo que la Liaona hizo por la familia de Leí. Si esto lo resumimos en una frase, podríamos decir que la Liaona nos indica dónde ir y qué hacer. Déjenme, por favor, compartir con ustedes una escritura que dice exactamente cuál es esa Liaona que cada persona tiene individualmente en este mundo. Esta escritura yo la he compartido muchas veces en videos y en vivos como este. Y esta escritura se encuentra en Doctrinas y Convenios, sección 31, versículo 11. Y dice así: sigue tu camino, doquier que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de ser y a dónde has de ir. Te indicará lo que hay que hacer y dónde has de ir. El Espíritu tiene esa función. Es exactamente lo que hacía la Liaona con la familia de Leí. Saber exactamente el camino que debo llevar, me dice de cuando en cuando cuáles son las cosas que debo hacer, y mírense ustedes la coincidencia, y funciona de la misma manera. Si yo no estoy haciendo las cosas como corresponden, el Espíritu se aparta de nosotros. Si yo estoy haciendo cosas incorrectas, el Espíritu, por supuesto, no tiene influencias en nosotros. Hasta que nos arrepintamos, hasta que volvemos a hacer las cosas correctas, el Espíritu vuelve nuevamente y estas agujas, simbólicamente hablando del Espíritu, nos empieza a indicar exactamente el camino correcto y nos empieza a decir exactamente lo que tenemos que hacer. Recuerden Nefi, lo revisamos hace un par de semanas atrás. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tenía que hacer. Se dejó llevar por este Espíritu y finalmente solucionó el problema de traer las planchas de Labán a la familia de Leí. Por lo tanto, amigos míos, todos nosotros tenemos una Liaona, hombres, mujeres, niños, y lo más extraordinario, que cuando uno se bautiza en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, tiene la posibilidad de tener la influencia del Espíritu las 24 horas del día, permanentemente. Este es un regalo que a veces, insisto, no podemos, no lo entendemos, no lo dimensionamos. Cada uno recibe un regalo después de ser bautizado y Dios nos regala esta Liaona personal, que es el Espíritu Santo. No la despreciemos, no empecemos a hacer cosas incorrectas, no empecemos a hacer cosas que nos apartan de la deidad y de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu inmediatamente sale y esta Liaona deja de funcionar. Creo que cuando Nefi nos cuenta esta historia y después Mormón toma estas historias para incluirlas en las planchas de oro, cuando finalmente llegan a manos de José Smith y se traduce todo esto, es para decirnos fuerte y claro a nuestros oídos: tenemos una Liaona y ojalá que permanezca con nosotros para siempre. La familia de Leí entonces siguió, viajando
Recuerden que estuvieron en el desierto por 8 años, no es menor. Y una de las cosas que por supuesto tenían que hacer era tomar alimentos y buscar esos alimentos para la subsistencia de toda la familia. Ya la familia había crecido, ya estaban con sus esposas, y más adelante en los siguientes capítulos vamos a ver que hijos comenzaron a nacer en esas instancias y no tienen que haber sido fáciles las circunstancias de ese viaje. Bueno, en ese andar, ustedes recuerdan, estamos en el mismo capítulo 16 donde hay muchos acontecimientos acá. En el versículo 18 se menciona que Nefi salió a cazar, ¿cierto?, con sus hermanos y por supuesto lo hacían como era la costumbre en ese tiempo. Pero ocurrió un hecho que marcó la familia y fue tan importante que finalmente esto quedó registrado y nosotros podemos aprender de estas experiencias. Dice, he aquí rompí mi arco, en el versículo 18, que era de acero fino. Vamos a hablar mucho de eso, probablemente durante esta semana, en otras instancias. Y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron, miren ustedes, a causa de la pérdida de mi arco, porque no obtuvimos alimento. Ahora es entendible que cuando la gente no tiene que comer, los ánimos cambian. No es fácil seguir viviendo, caminar en forma más normal. Muchas veces esto podemos ejemplificarlo de que puede ser exactamente lo mismo cuando uno, por ejemplo, pierde el trabajo. Pensemos en una familia normal y que de repente el jefe de familia, ya sea el papá o la mamá, pierden su trabajo, inmediatamente genera desafíos y aflicciones fuertísimas en la familia. ¿Con qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a alimentar a los hijos? Empieza esa desesperación, que probablemente muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Bueno, aquí un poco ocurre esto. Aquí a veces simplemente se menciona que se le rompió el arco a Nefi y ya está, y empezaron a murmurar. Pero eso tenía un efecto, el efecto de no tener alimentos para comer. Tiene que haber sido muy difícil. Y claro, volvieron a la casa y volvieron con las manos vacías. Tiene que haber sido realmente terrible. En el versículo 20 hay un hecho que es muy importante y que vale la pena resaltar. El hecho de que Lamán y Lemuel empezaron a murmurar probablemente no era tanta novedad. Pero a la mitad del versículo 20 hay un hecho que sí vale la pena resaltar. Y dice, y también mi padre, leí, empezó a murmurar contra el Señor su Dios. Sí, y todos se sentían sumamente afligidos, tanto así que murmuraron contra el Señor. Siempre, siempre en los momentos frustrantes, en los momentos límites, es cuando comienzan a resaltar la verdadera naturaleza de la gente. Yo a veces pienso en este Leí, un hombre quizás ya más anciano, una persona ya y que había hecho absolutamente todo, una persona que había seguido los mandamientos de Dios y llega a un punto en que no tienen que comer. En algún minuto tiene que haber pasado por su mente esa actitud de empezar a mirar hacia arriba y decir, bueno, he hecho todo bien y mira cómo me tienes, ¿ah? Y de alguna manera, entre comillas, digamos, comenzar a murmurar. Y claro, probablemente Lamán y Lemuel se sintieron bastante como diciendo, ves, te dije, bueno, mira dónde nos tienen, y comenzaron los comentarios, etcétera, etcétera. Pero aparece este Nefi, optimista, creyente, digno, póngale los calificativos que usted quieran, pero ahí entonces donde aparece esa naturaleza maravillosa nuevamente de Nefi, tratando de cambiar esa actitud y tratar de apoyar a aquellos que por supuesto ama, que es su familia completa. Lo había hecho con su hermano, imagínense ahora que su padre estaba en una condición completamente diferente a la que él estaba acostumbrado. Nefi tiene que haber pasado mucho tiempo hablando con sus hermanos, con su familia, tratando de ayudarlos, sabiendo y diciéndoles que Dios iba a dar una mano ahí, iba a ayudarles, no los iba a dejar solos. Pero no es fácil escuchar
las palabras de alguien optimista cuando las cosas están poniéndose cada vez más negras, digamos. Finalmente, en el versículo 23 podemos definir y podemos identificar realmente la personalidad de Nefi. Él entonces comienza a generar acciones concretas para revertir nosotros teniendo una responsabilidad, por ejemplo, en la iglesia o incluso en nuestra familia, y vemos a los líderes nuestros que probablemente pueden hacer cosas que no son correctas o que toman decisiones que a lo mejor van por un camino equivocado, e inmediatamente nosotros comienza la descalificación de esos líderes y los sacamos de nuestro camino. Y como diciendo, aquí estoy yo, voy a solucionar este problema, sí, pero sacando a esta gente del camino para poder revertir esto. No sabiendo que a pesar de que puedan cometer errores, ellos todavía tienen la autoridad y han sido llamados por alguna razón a esas posiciones. Nefi tenía claridad con respecto a esta situación y que él perfectamente podría haber tomado una determinación y ni siquiera haber preguntado nada a su padre. Él tiene la humildad y la grandeza de ir donde su papá, sabiendo que él era el líder, y le dijo: papá, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Pero esto también tenía una doble lectura, porque no tan solo estaba respetando la autoridad, sino que de alguna manera le estaba diciendo: papá, arrepiéntete, acércate a Dios, no estás haciendo lo correcto. Y de esa manera ayudamos al líder a que él pueda cumplir con sus propios llamamientos. ¿Cuántas veces nosotros, siendo consejeros, y a lo mejor vemos al obispo o al presidente de una organización que a lo mejor no está haciendo las cosas correctas, inmediatamente viene la crítica y el descrédito, en vez de a lo mejor ayudar y empezar a conversar con esos presidentes de organizaciones o el obispo y decir: obispo, ¿qué piensa usted de esto? Entendiendo que detrás de eso viene un proceso de arrepentimiento y viene un encuentro nuevamente con Dios y con sus responsabilidades. Ahora pongámonos en la situación de Leí, que estaba apesadumbrado absolutamente. A lo mejor se sentía un poquito lejos de Dios y que de alguna manera en un momento llega mi hijo, en este caso Nefi, y me pregunta: ¿dónde debo ir a cazar? Entonces lo primero que hace antes de darle una respuesta es tomar un lugar silencioso, un lugar apartado, y comenzar a arrepentirse de las actitudes que había tenido. Y es exactamente lo que él hizo. Él dice: y aconteció, dice el 24,
que él preguntó al Señor porque se había humillado a causa de mis palabras. Fíjense qué maravilloso. Se había humillado a causa de mis palabras. Hace 2 minutos habíamos hablado de que los hermanos se habían enojado porque habían sido duras las palabras que habían hablado contra ellos. Pero aquí tenemos el mismo concepto que había hecho de que él se humilló a causa de las palabras de Nefi, en el sentido de que realmente tomó estos consejos y estas palabras de una forma positiva. El versículo 24 entonces dice, y aconteció que él preguntó al Señor porque se habían humillado a causa de mis palabras, pues les dije muchas cosas con la energía de mi alma. Y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre, y verdaderamente, dice, fue reprendido por haber murmurado en contra del Señor, a tal grado que sintió una intensa aflicción. Fíjense, aquí está el otro proceso. Cuando uno entra en ese proceso de arrepentimiento, después de reconocer, el siguiente paso es simplemente, claro, es sentir pesar. Obviamente, ¿cómo no voy a estar triste por la actitud que tuve anteriormente? Entonces, él comenzó ese proceso de arrepentimiento. Y finalmente sucedió que la voz del Señor le dijo a Leí, mira la esfera y ve las cosas que están escritas. Ya hablamos de esta esfera, que podríamos en nuestras vidas asemejarla con el Espíritu Santo. Y aconteció que cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera, temió y tembló en gran manera. Y también mis hermanos y los hijos de Ismael y nuestras esposas. Y aconteció que yo, Nefi, dice, vi las agujas que estaban en la esfera y que funcionaban, y ahí está el concepto que hablábamos, de acuerdo con la fe y diligencia y atención que nosotros le dábamos. ¿Ok? Ahí estaba el cómo funcionaba, el funcionamiento, la batería, por así decir, la forma en cómo conectaba yo a la electricidad, si es que fuera eléctrica. Pero sabemos que esto no era así. Pero funcionaba a través de la diligencia y la atención que ellos le daban. Y después en el 29 ya lo leímos, que está relacionada con todas estas características de del maravilloso instrumento que ellos encontraron. Para cerrar estos conceptos, entonces, tan simple como recordar, cada uno de nosotros tiene una leona. Actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios para que esta leona en nuestras vidas no deje de funcionar. ¿Ok? Y por otro lado, cuando tengamos situaciones estresantes o límites, no olvidemos al Señor, porque justamente en esos momentos son donde más lo necesitamos. Y si vemos líderes o personas que están apartándose, no dejemos de respetar la autoridad que ellos tienen, sino que ayudémosle a que cumplan sus propias responsabilidades. No tomemos nosotros ese liderazgo, aunque, ojo, Nefi aquí lo tomó. Hay muchos simbolismos detrás de estas historias y que lo vamos a revisar en nuestros programas más adelante. Sin duda, él tomó un liderazgo fundamental de aquí hacia adelante. Pero de todas maneras, él respetó la autoridad de Leí, y así nosotros también tenemos que respetar la autoridad de aquellos que nos dirigen, a pesar de que en ocasiones ellos puedan estar haciendo cosas incorrectas, pero debemos ayudarles a que ellos se arrepientan y que vuelvan a retomar sus responsabilidades. En este punto, al final del capítulo, podemos ver también que Ismael falleció y fue enterrado en un lugar llamado Naón. Es probable que también vamos a escuchar mucho de esto en algunos otros programas y hay mucho tema ahí en la cual podemos aprender cosas muy interesantes. Adivinen qué pasó con esa muerte, con la muerte de Ismael. Por cierto, toda la familia sintió ese golpe. ¿Para qué decir las hijas de Ismael? Imagínense ver a su padre muerto en esas condiciones, en ese medio ambiente, y las aflicciones fueron muy grandes. Y no es extraño pensar que comenzaron a murmurar muchas de las hijas, Amán, Lemuel, incluso empezaron, fíjense con qué rudeza, empezaron a pensar en incluso matar a su papá y a su hermano Nefi. Eso está en el versículo 37, ustedes lo pueden leer
Claro, porque ellos decían, ellos piensan y quieren hacerse gobernantes de nosotros, deberíamos eliminarlos a ellos también. Eh, bueno, tienen que haber sido momentos muy difíciles, muy difíciles. Eh, Finalmente dice en el 39 que aconteció que el Señor estaba con nosotros. Sí, la voz del Señor vino y les habló muchas palabras y los amonestó severamente. Y después que los reprendió la voz del Señor, apaciguaron su cólera, dice, y se arrepintieron de sus pecados, aparentemente por un tiempo también, al grado que el Señor nos bendijo otra vez con alimento, de modo que no perecimos. Pasando al capítulo 17 ya podemos ver que siguieron este viaje y no debemos dejar de pensar de que esto tiene que haber sido muy difícil. ¿Ah? Dice que pasaron muchas aflicciones por el desierto. Por cierto que sí. Y también comenzaron, como ya les decía anteriormente, a tener sus propios hijos. Y en condiciones que probablemente no eran las mejores. No había una clínica por ahí, no había un hospital, por lo tanto las atenciones que tenían eran las mínimas. No tiene que haber sido fácil. Sin embargo, en el versículo 2 dice, porque si bien es cierto fueron grandes las aflicciones y los desafíos, en el versículo 2 dice, y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros. Fíjense la actitud, como Nefi relata esto, resaltando las bendiciones, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, dice, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños. Y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Ahí estaban entonces las bendiciones que nosotros recibimos. ¿Cuántas veces en este desierto en que nosotros caminamos a veces en nuestras propias vidas, estamos muy atentos de los problemas que tenemos, pero a veces no vislumbramos o no rescatamos o no resaltamos las bendiciones que vamos teniendo en el camino, que son muchas, son muchas. Las aflicciones están, los problemas están, pero debemos reconocer también las bendiciones que vamos teniendo día a día en nuestros propios caminos. Y así vemos, dice, versículo 3, que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres, y ahí está el concepto, guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. En el versículo 4 se puede ver que la cantidad de tiempo que ellos estuvieron ahí, como les decía anteriormente, fueron 8 años. No es menor, no es menor. Con todas las dificultades que eso significa, y el tiempo no fue corto. Entonces, los desafíos tienen que haber sido también muy grandes. Ocurrió algo ahí que ustedes ya conocen, y en el versículo 8 se verifica de que el Señor me habló diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Y ahí entonces se recibe una asignación y una tarea en que por supuesto tiene que haber sido sumamente complicada porque Nefi jamás había construido un barco. Sin embargo, él está y tenía una actitud, por supuesto, de obediencia y sabía que el Señor le iba a ayudar con este cometido. En el versículo 13, por favor, escuchen esto, y dice, y también seré vuestra luz en el desierto, y prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos, siempre poniendo esa condición de por medio. ¿Okay? No olvidemos eso también en nuestras vidas. En la medida que nosotros hacemos esto, vamos a tener las bendiciones que se nos prometen. Por lo tanto, dice, al grado que guardéis mis mandamientos, lo vuelve a repetir, seréis conducidos hacia la tierra prometida, y sabréis que yo soy el que os conduce. Definitivamente esto también tiene una aplicación directa a nosotros. Nosotros queremos llegar a nuestra propia tierra prometida. Queremos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Por lo menos yo. Yo creo que todos ustedes también. Y aquí tenemos que usar las mismas fórmulas. El Señor a veces nos dice que construyamos barcos en nuestra vida, simbólicamente, y que Él nos va a ayudar. Pero el versículo 13 nos indica esta clave de que en la medida que cumplamos los mandamientos, al grado que guardéis los mandamientos, y lo repite, seréis conducidos
hacia la tierra prometida. Esa tierra, esa exaltación que en algún minuto queremos lograr y llegar. Adivinen qué pasó cuando Nefi comentó esto con su familia y sus hermanos. El versículo 17 lo indica claramente. Los hermanos comenzaron justamente a murmurar contra Nefi. ¿Ah? Y con palabras no muy suaves. Mi hermano está loco, dice. Pues se imagina que puede construir un barco, sí, y también piensa que puede atravesar estas grandes aguas. Por supuesto, si no hay fe, si no hay confianza en Dios, todo es oscuro. Y ellos tenían su vista absolutamente sesgada. Y así, dice, murmuraron mis hermanos contra mí y no quisieron trabajar, fíjense, tal cual. ¿Qué pasa cuando alguien se aleja de Dios y tiene una mala actitud? Deja de trabajar, deja de hacer. ¿Ah? La acción se comienza a limitar y viene la inacción. Entonces no quisieron trabajar, porque obviamente no creían que Nefi era capaz de poder construir ese barco. Ahora bien, dice, aconteció que yo, Nefi, el 19, me sentí sumamente afligido a causa de la dureza de su corazón. Sin embargo, cuando ellos vieron que empezaba a afligirme, y este es un concepto también muy interesante y un poco canalla, digamos, cuando él empezaba a afligirse, ellos, dice, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron por causa de mí. Fíjense ese concepto que cuando nosotros tenemos una mala actitud con alguien y ese alguien le está yendo mal, dentro de nosotros decimos, yes, ¿ah? Como diciendo, mira lo que le está pasando. Y nos alegramos del sufrimiento del otro. Esto, por supuesto, no es bueno. Primero, no debemos tener esa actitud. Y segundo, para nada debemos alegrarnos perdón, con el sufrimiento de otra persona. Pero esto habla de lo que pasa con las personas que están más cerca del enemigo que más cerca de las cosas espirituales correctas. El versículo 19 es muy sintomático y ojalá que eso no nos esté ocurriendo a nosotros. Cuando vemos sufrir a alguien, tenemos que tratar de ayudar y tratar de revertir esos conceptos. Pero no, Lamán y Lemuel felices porque Nefi estaba apesadumbrado y estaba triste por la situación, ellos celebraban esa situación y esa condición de Nefi. Hemos aprendido muchas cosas de la actitud de Nefi, de Leí, de Sam, de las personas que han tratado de hacer las cosas bien. Pero también hemos aprendido mucho de la otra parte, de Lamán, Lemuel, cuando murmuran, cuando tienen malas actitudes. Y fíjense cómo se refleja esto y cómo podemos nosotros sacarle una radiografía muy interesante a la actitud que ellos tienen en el versículo 21. Dice, y aquí hemos padecido en el desierto estos muchos años. Y durante este tiempo hubiéramos podido, dice, disfrutar nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia. Sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Fíjense que en este versículo podemos sacarle una fotografía muy interesante a la actitud de Lamán y Lemuel. Y todo en una forma condicional. Esa dicha que podrían haber tenido estaba dada por el lugar donde podrían haber estado o está dada por las posesiones que podrían haber disfrutado. Fíjense, todo condicional. O sea, yo hubiese sido feliz si hubiese estado allá en Jerusalén y me hubiese quedado allá. Yo hubiese sido súper feliz si hubiese disfrutado de todas esas posesiones que nosotros teníamos como familia. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces nosotros anhelamos la felicidad y la dicha por cosas que podrían ocurrir, que están supeditadas a lugares o a condiciones, y no pensando en que la alegría se puede descubrir y se puede dar en las circunstancias que estoy, en el hoy, en el presente, y poder revertir las circunstancias que tengo para que la felicidad sea no un elemento que esté dado por un lugar específico o por una cantidad de posesiones específicas que yo tenga, sino que la felicidad debe estar dada
por la cercanía que tengo con Dios, independientemente de donde esté. Yo puedo estar en cualquier continente, puedo estar en cualquier circunstancia, y la felicidad no está allá, sino que está aquí. Por lo tanto, en las Escrituras, en el libro de Mormón, encontramos cientos de ejemplos de personas que estuvieron incluso en circunstancias de guerra, en circunstancias muy adversas. Sin embargo, ellos eran dichosos y felices porque estaban cerca de Dios. Fíjense la dicha de todos aquellos que siguieron al Salvador, aún los apóstoles en el meridiano de los tiempos, los profetas de la antigüedad, aún de la restauración. Personas que incluso terminaron sus vidas en forma trágica. Sin embargo, ellos estaban dichosos, felices de la condición que tenían. ¿Por qué? Porque estaban cerca de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento es un ejemplo muy claro. Y como les digo, las Escrituras están llenas de personas que son dichosos, independientemente de las condiciones en las cuales ellos viven y las posesiones que ellos tienen. Yo les aseguro que Lamán y Lemuel, si se hubiesen quedado en Jerusalén, bueno, ya sabemos lo que hubiese ocurrido, porque Jerusalén fue destruida, digamos, pero en condiciones generales, si se hubiesen quedado allá y haber disfrutado de sus posesiones en ese lugar, yo les aseguro que tampoco serían felices y tampoco serían dichosos, porque estarían murmurando y estarían quejándose por una y otra cosa, que a lo mejor esto no tiene esto, y estarían buscando la forma. Por lo que les digo, la felicidad y la dicha no está en lo que tenemos y en el dónde estamos, sino que en lo que realmente sentimos y lo que tiene que ver con la cercanía de Dios. Después de esto, Nefi da una disertación preciosa, enseñanzas preciosas que están también registradas aquí en este capítulo 17 a sus hermanos. Y les dice, y les cuenta, y les recuerda la historia de Moisés y todo lo que pasaron los israelitas cuando salieron de Egipto y todos los milagros que estuvieron alrededor de esas historias y cómo Dios los ayudó en el desierto, dándole maná, alimentos, etcétera, milagros tras milagros, demostrándole a sus hermanos, Nefi, de que Dios protege a, a las personas que ama. Y este concepto en el versículo 35 es un concepto muy interesante porque Dios no hace acepción de personas. Y fíjense lo que dice aquí, que parece, a primera lectura, parece una contradicción. Pero fíjense, he aquí el Señor estima a toda carne igual. Y después hay un punto y coma. El que es justo es favorecido de Dios. A veces nosotros miramos el resultado final de una escena y podemos ver que alguien fue beneficiado y otro que no fue beneficiado por circunstancias obvias. Y podemos decir que hay una injusticia de por medio. Pero no sabemos que la historia comienza un poquito antes, cuando fueron negligentes quizás algunas personas y obedientes otras. Por lo tanto, las oportunidades y las condiciones están para todos exactamente las mismas. No podemos pensar que el Señor hace acepción de personas. El Señor estima a toda carne igual, repito el concepto. Pero el que es justo es favorecido por Dios. Por lo tanto, cuando vemos personas que han sido favorecidas de Dios, a veces no tenemos los elementos para juzgar y para identificar por qué eso ocurrió. Dios lo manejará. Y de repente podemos ver también circunstancias muy malas y desfavorables. Y tampoco sabemos los detalles de por qué eso ocurre. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de siempre estar acercándonos a Dios. No significa que todo aquel que cumple los mandamientos siempre va a vivir en un paraíso y todo perfecto, no. Y las Escrituras nos muestran que eso no es así. Van a venir los desafíos, pero vamos a ver cómo nosotros respondemos a esos desafíos. Y entonces, si respondemos adecuadamente, seremos favorecidos de Dios. Ahora, eso no significa que vamos a vivir eternamente y que nunca la muerte va a entrar en nosotros, porque sabemos que incluso las personas más cercanas a Dios han terminado sus vidas incluso con la muerte. Los han matado incluso. El mismo Salvador, los apóstoles, José Smith, bueno, todos los apóstoles, como hablaba anteriormente.
pero sin embargo ellos están cerca. Cuando habla de que Dios favorece a los que son justos, no tan solo está pensando en la vida terrenal, sino que está viendo en la perspectiva eterna. Por supuesto, recibirán las recompensas que correspondan. Una disertación maravillosa y un compartir las escrituras con sus hermanos fue lo que Nefi hizo. Pero finalmente en el versículo 45, nuevamente con mucha fuerza, con mucha claridad, Nefi les dice: sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor, vuestro Dios. Habéis visto un ángel, dice, y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con voz apacible y delicada. Y después agrega: pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado con voz de trueno, que hizo temblar la tierra como si fuera para partirse. El concepto de dejar de sentir es clave. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de sentir? Siendo que deberíamos constantemente estar tratando de conectarnos con el Espíritu para que podamos saber la voluntad de Dios. En el momento que dejamos de sentir las cosas espirituales y el Espíritu se aleja de nosotros, ya sabemos lo que pasa, ya dijimos lo de la liaona, esta liaona, este Espíritu Santo, comienza a no funcionar en nuestra vida y después no sabemos dónde ir y no sabemos qué hacer. Ojalá que todos podamos tener la seguridad y el optimismo y la claridad de lo que tiene Nefi y lo expresa en el versículo 50 de este capítulo. Y les dije: si Dios me hubiese mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Con este concepto, Nefi lo tenía muy claro. Ahora bien, dice, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Por lo tanto, él lo tenía seguro, lo tenía claro. Y esto usando la lógica. Si él ha hecho tantas cosas y me ha ayudado en tantas circunstancias, ¿cómo no me va a poder enseñar a construir un barco? Ahí está la seguridad. Y trataba de ayudar a sus hermanos a que también lo entendieran. Ustedes ya saben lo que ocurrió después. Ellos hermano, por cierto, vuestro hermano menor, los puso exactamente en el lugar que les correspondía. Por tanto, adorar al Señor vuestro Dios. Y ahí entonces Nefi le da el crédito a quien debe darle siempre el crédito a uno. Y honrad a vuestro padre y vuestra madre. Y le repite este mandamiento, que me imagino que lo leyeron en las planchas de bronce, parte de los 10 mandamientos. Honrar a vuestro padre y vuestra madre, que para que vuestros días sean largos en la tierra que el Señor vuestro Dios os dé. Si este mensaje no tan solo lo escuchan la mano y Lemuel, sino que también lo escuchamos todos nosotros, sabiendo que si honramos a nuestros padres terrenales, nuestros días se alargarán y estaremos en mejor, en mucho mejor escenario ante nuestro Padre Celestial.
Después de todas estas experiencias ya el barco comienza a tener forma y finalmente lo termina. Lo podemos ver en el capítulo 18 de Primer Nefi. Y solamente resaltar algunos conceptos de este capítulo. Versículo 3, y yo Nefi dice, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Una buena enseñanza, subir con frecuencia al monte. Y esto ustedes saben exactamente a lo que se refiere. En ese tiempo no teníamos templos como los hoy día los tenemos, y las montañas, los montes, los lugares altos eran justamente el lugar donde los buenos hombres iban a encontrarse con la deidad. En este sentido, hoy día nosotros, el consejo es que vamos frecuentemente a ese monte, a ese templo, y poder recibir las instrucciones que necesitamos para nuestras vidas. Grandes cosas vendrán como vinieron a la vida de Nefi también. También recordarles que en el periodo en que ellos estuvieron en el desierto nacieron hijos a Leí, y fue así como Jacob, que va a tener una participación importantísima después de estos libros de Nefi, nació en el desierto, y también su hermano menor José. Entonces, para que no pierdan de vista estos dos nombres que iban a ser muy importantes, Jacob y José, hermanos de Nefi. Ellos fueron entonces, ya no voy a detenerme mucho acá, ellos tomaron el barco, los hermanos comenzaron a ver que todo esto era bueno, y ya vieron el barco completado. Recordaban ustedes y recuerdan probablemente la situación que ocurrió dentro del barco. Ellos, cuando ya estaban ahí, empezaron a hacer cosas que no correspondían. En el versículo 9 podemos ver que ellos empezaron a bailar, a cantar y a hablar groseramente, al grado de olvidarse, dice, del poder mediante por el cual habían sido conducidos hasta allí. ¿Qué pasó ahí? Era de, era de adivinar que al ocurrir esto, eh, esta liaona que funcionaba a través de la diligencia que ellos le ponían, digamos, comenzó a no funcionar. Recuerden ustedes que ahí también amarraron a Nefi, empezaron nuevamente las disputas, y finalmente, eh, vino una gran tormenta. Ustedes pueden ver los detalles, pero finalmente desataron a Nefi, y esta brújula comenzó nuevamente a funcionar, dice en el versículo 21. Y finalmente en el versículo 23, ellos llegan a la tierra prometida. Qué maravilloso día fue ese. Avanzaron, dice, sobre la tierra y plantaron sus tiendas, y la llamamos, dice, la tierra prometida. Jacob, funciona de acuerdo a nuestra fe y obediencia. Está bien, voy a revisar algo. Muy bien, padre. Ya sea alimentos, ya sea la tierra prometida. ¡Miren! ¡Tierra! La tierra prometida. Al fin. En la preocupación que tenía Nefi de poder ayudar a sus hermanos y a su familia, dice que les leyó muchas de las cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce. Esto está en el versículo 22, a fin de que supieran acerca de los hechos del Señor en otras tierras, entre los pueblos de la antigüedad. Fíjense qué interesante cómo él toma estos registros y comienza a enseñar a sus hermanos. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Estamos viviendo en esta época, y no pensemos que las historias de la antigüedad no nos van a servir porque son muy antiguas. Absolutamente no. Les leí muchas cosas, y fíjense, aquí está el concepto que Nefi nos quiere dejar. Les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, versículo 23, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor. Ahí está el centro de la enseñanza que él quería dejar. Este es el centro de las enseñanzas que nosotros deberíamos enseñar,
y debe estar enfocado todo nuestro aprendizaje en este concepto, en el Señor, su Redentor. Le leí, dice, lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. Aquí entonces entra estas enseñanzas de Isaías, que de hecho en los próximos 2 capítulos lo agrega en forma absolutamente intencional y que se compara al capítulo 48 y 49 del libro de Isaías, que también les voy a pedir que por favor lo lean y que habla de todo esto maravilloso del tema del recogimiento de Israel, que nosotros somos protagonistas hoy día, por supuesto. Pero finalmente, este concepto que no debemos olvidar, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho y instrucción. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Recuerdan al principio de esta clase? Aplicar las escrituras a nosotros mismos. Si no, ¿de qué valor tiene? Simplemente ver una novela o una historia que pasó y ya está. No, tomemos estas historias y apliquémoslas a nuestra vida. Son absolutamente aplicables. Beneficiémonos de ello. Y finalmente en el capítulo 22 quisiera tomar algunos versículos para finalizar este análisis del día de hoy. Versículo 3 dice, por tanto, lo que he leído tiene que ver con las cosas temporales así como espirituales, porque parece que la casa de Israel será dispersada, tarde o temprano, sobre toda la superficie de la tierra, y también entre todas las naciones. Versículo 8, y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. Y también dice el 9, será de valor a los gentiles. Y no solamente a los gentiles, sino que a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los cielos con Abraham, que dicen, en tu posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y los últimos 2 versículos del capítulo 22 quizás también me van a servir para concluir la clase de hoy. Por tanto, mis hermanos, quisiera que consideraseis que las cosas que se han escrito en las planchas de bronce son verdaderas y testifican que el hombre debe ser obediente a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo somos los únicos que las hemos atestiguado y también enseñado, dice Nefi. Por tanto, y concluyo con esto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Solamente me resta compartir con ustedes mi testimonio. No tengo ninguna duda que el libro de Mormón es la palabra de Dios. No tengo ninguna duda que fue traducido por José Smith por el don y el poder de Dios. No tengo ninguna duda que sí, el libro de Mormón es otro testamento, es otro testigo de Jesucristo. Por supuesto, también sé con mucha seguridad que la iglesia de Jesucristo, el santo de los últimos días, es la iglesia restaurada verdadera sobre la tierra. Y hoy día, qué maravillosa noticia, tenemos un profeta viviente y podemos escucharle, quizás a veces diariamente. Prendemos nuestro teléfono y de repente algún mensaje de nuestro querido presidente Nelson está ahí. Que el Señor les bendiga, que nos bendiga, para poder entender estas maravillosas historias que fueron vividas hace muchos años atrás, pero que pueden perfectamente afectar positivamente nuestras propias vidas. Que el Señor les acompañe y nos vemos, por supuesto, la próxima semana.